Bueno, creo que tenemos ya un número importante de personas conectadas. Em, Vamos a dar inicio a esta reunión. Mi nombre es Juan Pablo Galán y quería darle la bienvenida, presentarles a nuestros panelistas del día de hoy, quienes estarán, digamos, enfocados en comentarnos de las perspectivas de Colombia para el próximo año, especialmente todo lo que tiene que ver obviamente con economía y con los mercados en un año electoral, un año pues lleno de incertidumbre y de diferentes escenarios, ¿no? Quisiera pues muy rápidamente presentarles, ustedes creo que los conocen bastante bien. Por un lado, Daniel Velandia, nuestro economista jefe de Credicorp Capital a nivel regional, con más de 14 años de experiencia y al frente, digamos, de este rol de economista jefe desde hace más de 5 años en Credicorp Capital. Y por otro lado, Estefanía Mosquera, nuestra asociada de research en la parte de acciones de renta variable, quien también, digamos, está en Credicorp Capital hace un buen tiempo, ya para este momento alrededor de unos 5 años, graduada de los Andes, con una maestría en la misma universidad y bueno, experta en el tema de renta variable. A ambos, bienvenidos y bueno, comencemos con esta reunión. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un privilegio siempre poder compartir con nuestros clientes la visión que tenemos de los mercados en Colombia y bueno, desde el tema económico, ¿no? La verdad que yo disfruto mucho hablando de Colombia, como siempre. Esto lo hacemos una vez al año, este evento, y pues es dedicado exclusivamente en Colombia. Y la idea es partir con el tema internacional, algunos comentarios al respecto y posteriormente eh, entrar de lleno en Colombia. En mi parte hablaré algo de dólar. eh, Después Estefanía, que es la persona que actualmente lidera el equipo de acciones en Colombia, eh, hablará sobre el view del mercado accionario en lo que se viene para el 2022 y nuestras principales recomendaciones. Entonces arranco. Eh, Arranco con el tema internacional. Hace un par de semanas, el Fondo Monetario Internacional actualizó las proyecciones de crecimiento económico globales y se dio una ligera caída en la proyección global para este año de una décima. Para el 2022 no hubo ningún cambio, pero sí hay que resaltar que, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, cae la proyección para este año en un punto porcentual entero. Es algo significativo, pero también hay que reconocer que veníamos de muchos meses o trimestres con una euforia, diría yo, con el tema de las proyecciones. Yo decía en algún momento que parecía que hubiera una competencia entre los economistas, entre los analistas a nivel mundial, a ver quién ponía el número más arriba. Y la verdad es que fue excesivo, analistas hablando de 8% en algún momento, 9%. Y bueno, no, ahora todo converge a niveles de todas maneras muy saludables del 6%. Se recorta la proyección en países como Alemania, como España, como Japón. Miren que hay muchas flechas a la baja. Veníamos en una muy buena tendencia, se ha moderado un poco. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos dificultades en el mundo con las cadenas globales de valor, con la oferta de productos, que seguramente todos han escuchado, han leído. El término es disrupciones en las cadenas globales de valor. Y lo que estamos viendo son unos costos importantes de insumos, problemas logísticos, problemas climáticos. La misma pandemia obviamente sigue afectando demanda y producción, sobre todo la producción, y eso está teniendo un impacto sobre la economía. Entonces, cosas como, por ejemplo, Alemania o países como Alemania se están viendo afectados claramente porque ellos exportan vehículos, su principal pues, producción es carros, y el tema de la ausencia de la escasez de chips ha afectado severamente a la industria alemana. Cuando uno mira China, también hay una revisión leve de una décima solamente. Hemos visto
pues los problemas de Evergrande, de las inmobiliarias en China. Eso le quita algo de ritmo a China también para el próximo año. Y la buena noticia en medio de todo esto es América Latina, creciendo un poco más. En general, la mayor parte de economías, aquí hay una pequeña excepción, pero realmente esas revisiones a la baja son muy modestas. La gran mayoría de países muestran un incremento importante en las proyecciones de crecimiento para este año: Argentina, Colombia, Chile, Perú, niveles bastante saludables, decentes de crecimiento económico, sobre todo en lo que respecta a Colombia, Chile y Perú. Yo diría nuevamente, afortunadamente, la región andina o el MILA, ex México, destacándose dentro de esto. Ahora bien, para el 2022, en países como Estados Unidos, donde cae la estimación para este año, se sube para el próximo, lo mismo pasa con Alemania. Se espera de alguna manera que estas disrupciones en las cadenas de valor afecten las economías, pero que eso sea temporal y que pues en el 2022 se retome el ritmo. Lo que estamos viendo aquí en esta gráfica a la derecha es el comportamiento de la manufactura, de la industria, y ustedes ven una ralentización, hay una desaceleración explicada en buena parte por este tema de disrupciones de cadenas de valor. De todas maneras, quiero destacar que estos datos de crecimiento global, que los datos para Estados Unidos, que los datos para la zona euro, que los datos para el mismo China de este y el próximo año son supremamente saludables. Estamos simplemente viendo una desaceleración, algún enfriamiento por estos problemas puntuales, a los cuales ya me voy a referir un poquito más, como más en detalle. En cuanto al coronavirus, bueno, tenemos un comportamiento cada vez más favorable. Últimamente hemos visto algún incremento de casos en algunos países del mundo, pero todavía muy controlados. Se esperaría de todas maneras que la afectación sea mucho menor que en las pasadas, dados los avances en los programas de vacunación. Y yo quiero resaltar que Sudamérica está liderando en el mundo el proceso de vacunación. Esto es bien interesante, ¿no? Porque Sudamérica tal vez fue la región más afectada del mundo en un momento dado con los contagios el año pasado, en lo peor de la pandemia, y hoy estamos liderando en la región, lo cual es muy positivo. Obviamente esto se refiere a población vacunada, al porcentaje de población vacunada, y eso hay que destacarlo. En la medida en que esto se ha venido dando, pues todas las economías se han venido reabriendo, y por eso en parte es que suben las proyecciones de crecimiento para Latinoamérica, como los mostraba atrás, y a eso también hay que sumarle que los precios de los commodities están aumentando. Entonces digamos que esto es bastante favorable para las economías de la región. Muy buena noticia en este orden de ideas. La región más rezagada es Asia todavía. Y bueno, ahí también ha habido algún enfriamiento de la economía. Aquí simplemente algunas palabras. A ustedes les va a llegar esta presentación, siempre nos los preguntan, les va a llegar esta presentación después del evento para que la miren con calma. Pero aquí está el tema, por ejemplo, de semiconductores. Lo que está pasando en el mundo con el tema de los chips o los semiconductores, que pues, hombre, los utilizan casi todas las industrias importantes en el mundo, particularmente la de carros, todo lo que tiene que ver con computadores, telecomunicaciones, etcétera. Es que tuvimos una fuerte caída en la producción durante la pandemia y la demanda empezó a recuperarse mucho más rápido de lo esperado. Y como hay tanto estímulo, pues la demanda ha sido muy fuerte, pero además, miren ustedes las ventas de computadores y smartphones, ¿no? Entonces, con problemas en la producción por la pandemia misma, ha habido pues una escasez de semiconductores ante la virtualidad, y por ejemplo las industrias de vehículos se han quedado de últimos en la fila en términos de los semiconductores, porque requieren piezas menos sofisticadas y además literalmente eh, producen menos beneficios para las compañías que producen chips. Entonces los están dejando de últimos y por eso la industria de vehículos está afectada. Dicho lo anterior, hay temas interesantes para analizar. Bueno, primero muestro esta gráfica. Esta es la famosa gráfica del Baltic Dry Index, que es el costo de los fletes en el mundo, que seguramente muchos de nuestros clientes empresarios que están hoy con nosotros han sufrido de este
incremento en los costos de transporte y afectando seriamente pues, los costos, la producción y los mismos precios de la economía. Eso es interesante porque, bueno, hay una crisis de containers, no hay containers, ¿no? Hay una cantidad de teorías al respecto, pero quiero mostrarles en general, esto es bien interesante, cómo efectivamente la producción se ha venido recuperando en el mundo, la producción industrial de la industria, pero fíjense que está muy lejos todavía del nivel de tendencia que traíamos antes. O sea, la industria va mejor, pero lejos de recuperarse completamente. Entonces uno dice, pero ¿por qué si la producción todavía no va tan rápido como veníamos antes? Porque hay escasez de todo, porque no hay containers. Hombre, son muchos factores, pero en general claramente la pandemia sigue generando unas disrupciones que deberían ser temporales. Por ejemplo, China, recuerden que China tiene una política de cero tolerancia al virus y cada vez que aparece un caso, cierra regiones. Y nos ha pasado ya este año en un par de ocasiones que cierran puertos y son los puertos más importantes del mundo. Entonces, cuando cierran puertos, quedan allá los containers completamente quietos. Ha pasado que hay escasez de conductores de camiones en Estados Unidos, entonces el container llega y no pueden desocuparlo. En fin, son una cantidad de cosas e inclusive se habla mucho últimamente de que las navieras son un oligopolio. Solo son como 7 u 8 navieras las que concentran como el 80% del mercado de transporte marítimo y que en esta condición donde la demanda es tan alta, pues están felices elevando precios. Esas son muchas de las teorías que hay detrás de todo esto y seguramente todo juega un factor, ¿no? Un efecto dentro de lo que está pasando. Y muchos factores geopolíticos elevando costos. Miren cómo, por ejemplo, en el caso del petróleo, la producción de petróleo y la demanda de petróleo aumentan, pero lejos de los niveles todavía precrisis. Entonces, ¿por qué el petróleo está a 85? Ah, bueno, porque hay temas geopolíticos, porque está la OPEP, que ha aumentado producción, pero a un ritmo suave, entre comillas. La producción de la OPEP todavía está 2 millones de barriles por debajo del nivel, digamos, prepandemia. Y a eso súmenle lo que está pasando en el gas. Bueno, con el gas hay muchos temas, factores climáticos, pero también hay un tema geopolítico relevante. Y es que Rusia le está racionando el suministro de gas a Europa, básicamente porque los rusos, quieren que le aprueben un gasoducto, el Nord Stream 2, y entonces para presionar a Europa para que le apruebe eso, le corta le raciona el gas. En fin, aquí hay tantos factores. Miren lo que está pasando con el carbón, máximos históricos en precios del carbón. Y ahí temas climáticos en particular en China han afectado severamente el mercado de carbón. Entonces son factores de demanda, son factores de oferta, son factores geopolíticos, son factores climáticos, son muchas cosas jugando en esto. La gran pregunta es si esto va a ser temporal o no, ¿no es cierto? Pues en principio, con todo lo que estoy diciendo, debería ser temporal. Lo que pasa es que hay tenemos que reconocer que la temporalidad se ha venido ampliando, se ha venido extendiendo en el tiempo, ¿no? Entonces decíamos, no, eso va a ser ahorita 2021, no, ya pasamos 2021, llevamos todo el año en esta discusión, seguramente durante buena parte del 2022 se va a seguir dando, pero la tesis que tenemos, en general yo diría los economistas, pero también la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, es que pues mucho de esto, como es geopolítico, climático y además problemas de producción por la pandemia misma, porque no todas las fábricas y la mayor parte de industrias todavía tienen restricciones para producir, pues esto en la medida en que se vaya reabriendo y vayamos pasando finalmente la hoja de la crisis sanitaria, esto va a empezar a estabilizarse. Esa es, digamos, la, la, la visión, reconociendo, insisto, en todo caso que vamos a demorar un poquito más en normalizarnos en temas de precios. China, toda una discusión. China se viene enfriando un poco más rápido de lo esperado. Yo quiero básicamente, cualquier gráfica que ustedes vean, muestra una desaceleración del crecimiento, sobre todo aquí de la industria, aquí abajo a la izquierda. Pero miren esta gráfica que está acá, esta línea gris, es como la velocidad del crédito en China. No es el crecimiento del crédito, es la velocidad. Como de alguna manera, pongámoslo así, la segunda derivada.
del crecimiento del crédito. Había una desaceleración muy fuerte. Por supuesto, eso tiene un impacto en el crecimiento económico global, en los mercados también, en precios de commodities, pero hay que reconocer también que esa desaceleración se ha venido dando por propia iniciativa del gobierno chino. El gobierno chino desacelera el crédito para evitar que haya riesgos importantes futuros adelante por temas de endeudamiento, como el de Evergrande. O sea, a China le toca ser muy cuidadoso en todas las decisiones que toma, porque todos quisiéramos que creciera mucho más, ¿cierto? Pero China es una economía muy endeudada y a ellos les toca mirar cómo enfrían la economía sin que se les vaya la mano, para evitar que haya problemas con el endeudamiento. Y fíjense por qué toman esas decisiones, por temas como los de Evergrande. China es una economía supremamente endeudada, la deuda ha seguido subiendo, el sector corporativo en particular, y ellos juegan, están buscando un balance y un equilibrio bien complejo. Lo de Evergrande, claro, ha puesto dudas sobre la mesa, bien complicado saber exactamente qué va a pasar, es de esas cosas que uno, pues cero visibilidad, los expertos que dicen, y cuando digo expertos son los tipos que están sentados allá en Shanghái, ¿no? En China, en Asia en general, cubriendo ese continente, lo que dicen es que China va a tener seguramente una desaceleración adicional en el crecimiento, porque esto afectará al sector inmobiliario, el problema que están enfrentando los productores o las compañías inmobiliarias, pero que no debería haber una crisis sistémica ni sobre el sistema financiero, porque entre otras cosas uno sí esperaría, y yo siempre he sido creyente de eso, ojalá no me equivoque nunca, de que si llegara a haber algún amago de problema grande en China, las autoridades actúan, ¿no? Recuerden que pues China no es una democracia, ¿no? Entonces allá es lo que digan las autoridades, y las autoridades evidentemente uno esperaría van a actuar para evitar grandes problemas. Pero sí, China se va a desacelerar un poco más de lo esperado, ya miramos las proyecciones atrás, porque el sector inmobiliario o el de finca raíz en general, construcción, representa más del 20% del PIB. Entonces, de que va a pegar, ¿cierto? Pero de alguna manera uno esperaría que los temas, que el efecto no sea tan negativo. Y de hecho, hay que reconocer, muy buena noticia, la semana pasada, Evergrande logró pagar su deuda en dólares y no hizo default. Entonces, bueno, ahí juega una cantidad de factores. Con China, ustedes saben, no hay mucha visibilidad de muchas cosas. Esperemos que esto se maneje de buena manera. En medio de todo este escenario, donde el crecimiento económico sigue siendo saludable, donde la inflación definitivamente está muy alta, mucho más alta de lo que esperábamos antes, nosotros y todo el mundo, por los factores mencionados, sobre todo de oferta, bueno, y una demanda que está fuerte. Pues se está esperando que el Banco Central de Estados Unidos empiece el recorte de su programa de compra de bonos a partir de noviembre mismo o diciembre. Y esta sería como la tendencia o la senda esperada del famoso tapering. Que recordemos que el tapering lo que hace o lo que implica es que la inyección de liquidez de la Reserva Federal va bajando. No quiere decir que retire liquidez. Esto es muy importante. Lo ponemos aquí a la derecha. El tapering no es sacar liquidez del mercado, no. Es inyectar liquidez a un menor ritmo. Hoy la Reserva Federal inyecta 120.000 millones de dólares mensuales a la economía, y va a irlos disminuyendo. Lo que ha dicho Powell y algunos otros miembros de la Reserva Federal es que hacia mitad del próximo año podría terminar esto. Ya después sí vendría la discusión de cuándo aumentar tasas de interés, que hoy están en cero. El mercado piensa que ese primer incremento de tasas podría estar dándose a finales del 2022 o comienzos del 2023. La buena noticia es que ustedes ven y se han subido un poco las tasas de interés de tesoros recientemente, estamos por lados entre unos 60 y unos 70, pero no ha sido escandaloso el incremento, y las bolsas, particularmente la de Estados Unidos, bueno, y la de Europa también, están en máximos históricos. La de Europa está muy cerca de alcanzar máximos históricos. Eso es una buena noticia porque el mercado
tenía en mente lo que sucedió en el 2013, en el sentido en que, acuérdense que en el 2013 Ben Bernanke anuncia un tapering, la misma situación, pero el mundo colapsa. Caen los mercados, entran en recesión muchas economías. El mercado no estaba preparado para eso. En esta ocasión, la Reserva Federal ha sido muy cuidadosa en el mensaje, muy transparente y muy gradual, y es muy buena noticia que tengamos estos mercados de alguna manera en terreno positivo. Entonces, la gran preocupación del mercado hace unos meses, que era enfrentar una situación otra vez en los mercados o en la economía mundial como era el 2013, creo que esa probabilidad se ha ido disminuyendo afortunadamente. Nosotros siempre hemos creído que esto no va a ser como el 2013, pero igual pues los desafíos son grandes. Todos sabemos que cuando la Reserva Federal empieza a retirar liquidez, de todas maneras crea volatilidad. Así que las próximas semanas serán determinantes para esto. Ahora bien, es importante destacar que nosotros estamos viendo una desaceleración en Estados Unidos, como lo mencioné atrás. Hay una mayor cantidad de economistas y de gestores de portafolio que considera que la economía mundial va a desacelerarse en el futuro. Esta gráfica que ustedes ven acá es una encuesta de Bank of America que muestra que buena parte de los gestores de portafolio, en este caso, ven una desaceleración del crecimiento. Esto no quiere decir que ya vaya a haber una contracción, sino que hay una desaceleración fuerte del crecimiento desde los niveles actuales. Y esta gráfica es muy interesante porque muestra, esta línea azul, es la cantidad de gestores de portafolio en el mundo, pues según esta encuesta son como 500 los que entrevistan, que considera que va a haber menor crecimiento, pero mayor inflación. Es esto. Entonces, claro, en este momento, ahora no estamos muy lejos de otros niveles, 2011, 2017, ¿no? Pero esto crea una disyuntiva. Esto es supremamente interesante, muy desafiante para las autoridades de los bancos centrales a nivel mundial, porque estamos viendo esta inflación alta, ¿no es cierto? Y por otro lado, esto, por ejemplo, son proyecciones de la Fed de Atlanta, que muestran que la economía puede estarse enfriando. Esta es la proyección del tercer trimestre del año, puede estar enfriándose más de lo esperado en los últimos meses. Entonces, esta disyuntiva puede llevar, en nuestra opinión, a que la Reserva Federal sea más lenta en el retiro del estímulo monetario, lo cual normalmente siempre beneficia a los mercados, ¿no? Ojalá sea más lenta, por el bien de la humanidad, del mundo y de los mercados. Yo creo que puede ser más lenta. Aquí el quid del asunto, de nuevo, es cómo controlar las expectativas de inflación. La inflación de corto plazo no se puede controlar. Lo que dice, hombre, lo que dice la teoría, las discusiones, la lógica, es que subiendo tasas uno no va a hacer que aparezcan más containers o que aparezcan más microchips, ¿no es cierto? Uno aumenta tasas para que baje la demanda, pero bajar la demanda pues puede ser un riesgo en este momento donde la economía mundial apenas está empezando a recuperar con fuerza. Entonces, es una disyuntiva y al final todo esto que estamos viendo, con los costos mismos afectando la economía, deberían llevar a que en algún momento caigan los precios y todo empiece a normalizarse. Seguramente la Reserva Federal y los bancos centrales van a seguir retirando estímulo monetario, pero a un ritmo gradual de tal manera de no afectar la economía más allá de lo necesario. Lo importante es, de nuevo, controlar expectativas de inflación. Y termino con esta lámina que es de flujos hacia mercados emergentes. Aquí lo que vemos es que a pesar de toda esta disyuntiva y mayores costos y no sé qué, y la desaceleración económica y la sorpresa sobre los datos que han sido negativos últimamente, en el mes de septiembre se dio la mayor entrada de flujos hacia países emergentes de portafolio desde por allá marzo-abril. Es una muy buena noticia, ¿no? Porque de nuevo, esto es como una señal de que el mercado está incorporando de buena manera lo que va a hacer la Reserva Federal hacia adelante. Con el dólar nos hemos movido muy a la par últimamente. El dólar se mueve para un lado, nosotros también, las monedas emergentes. Digamos que, pero sigue habiendo una divergencia importante entre lo que es el mundo emergente y el mundo desarrollado en cuanto a monedas, porque los emergentes, pues claramente hemos tenido un impacto mucho más fuerte y son más las dudas que quedan en muchas economías con cómo va a ser la recuperación a futura y pues todos tenemos claro que
también es cierto, tenemos unos factores idiosincráticos en muchos países emergentes que generan inquietudes, sobre todo en Latinoamérica con el tema político, ¿no es cierto? Entonces digamos que ese tipo de cosas son importantes tener en cuenta y por eso la divergencia en el comportamiento de monedas entre las monedas duras y las monedas emergentes. Ahora bien, algo que no es normal y es muy interesante es cómo viene un retiro del estímulo monetario de la Reserva Federal, pero los precios de los commodities en máximos, ¿no? Esto nunca lo habíamos vivido. Yo siempre digo, uno todos los años aprende algo diferente, todas las crisis son diferentes. Entonces, hace 8 años, cuando empezó un tapering de Ben Bernanke en Estados Unidos, todo colapsó. Aquí va a empezar un tapering en los próximos meses y las bolsas arriba y los commodities arriba y todo eso ayuda a países como el nuestro. Entonces, conclusión del tema internacional, seguramente vamos a tener volatilidad, muchos cuestionamientos hacia adelante, porque la economía global está creciendo un poco menos de lo esperado, solo un poco menos, hay que reconocerlo. El riesgo es lo que está pasando con la inflación, pero asimismo nosotros creemos que los bancos centrales van a ser muy graduales, van a ser muy transparentes para evitar que haya un gran impacto sobre la economía mundial. Y lo otro que seguramente alguien me va a preguntar, entonces de una vez me anticipo, ¿cómo veo el petróleo? Pues hombre, lo del petróleo ha sido increíble, porque el petróleo, yo creo que no había nadie, y si había uno era mucho en el mundo, diciendo que esto iba a llegar a 80, 90. Miren, hace un año el promedio esperado era como $50 barril, a esas alturas del año, que lo máximo era 60, me acuerdo, que era la discusión. No, estamos hablando de que el petróleo está a 85. Yo, en lo personal, esto puede sonar hasta medio, eh, eh, digamos, paradójico, pero yo en lo personal como economista creo que es importante que el petróleo no suba tan rápido y no siga subiendo, porque como la economía mundial apenas se está recuperando, es un riesgo grande que los costos de transporte se suban. Por lo tanto, o se suban de manera dramática. Entonces, yo soy de los que piensa que sería mucho mejor que el petróleo cayera un poco, que se mantenga por arriba de $70 es perfecto, es muy bueno para la economía colombiana. Si sigue subiendo, me empezaría a preocupar un poco más sobre la salud de la economía mundial. Sí, digamos que ese es como el punto. Pero bueno, estamos como siempre con riesgos, inquietudes y demás, pero creo que la economía va bien y creo que el tema de precios tarde o temprano se va a ir corrigiendo, aunque se va a demorar un poco más de lo que inicialmente se preveía, porque son muchos factores los que están jugando hoy. Bueno, ahora entro con el tema de Colombia. Eh, Aquí hago una pausa para recordarles que nos pueden hacer preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. Por favor, no a través del chat. El chat no lo vamos a mirar, usualmente no lo miramos. Es preguntas y respuestas, ahí vamos a recoger inquietudes que puedan tener. Bueno, con Colombia, la verdad es que son como, eh, otra vez, como temas agridulces, ¿no? Porque con Colombia vamos muy bien en lo económico, muy bien. Yo siempre digo, a mí me molestan algunos clientes, colegas, a mí me conocen porque me dicen es que Belandia es muy optimista con Colombia. Yo digo, pues sí, pero aclaro, optimista relativo, porque es que yo me comparo con el resto de la región, no es absoluto, porque tenemos 1 millón de problemas, pero en lo relativo Colombia es increíble la resiliencia que muestra, y les digo increíble. Lo que ha pasado con la crisis sanitaria, se los confieso, es algo que se queda uno hasta corto de explicar, ¿sí? Porque no encuentra uno todas las razones potenciales para entender por qué la economía ha reaccionado también recientemente, pues en la recuperación de este año. Ya les muestro los datos, pero digo agridulce porque vamos muy bien en lo económico, pero se nos viene el nubarrón político y uno dice, hombre, puede ser, lamentablemente y seguramente, algo de esto va a suceder, y es que este gran impulso que estamos teniendo de la economía en este momento se vaya frenando, se vaya ralentizando en los próximos meses de cara a las elecciones. Pero Colombia va bien, arranquemos con esto. Miren, el año pasado, Colombia, solo 3 países se contrajeron menos que la región como un todo. Brasil, Chile y Colombia. ¿Sí? Hoy, Colombia es el segundo país detrás de Chile que más crece en Latinoamérica. Eh, es importante aquí destacar que para hacer esa afirmación comparamos es
lo que va del crecimiento de la economía colombiana contra el 2019, no contra el 2020, porque el 2020 la verdad no dice mucho. Esos números muy afectados por la base estadística de la crisis del año pasado. Colombia está de segundo en crecimiento económico y si no hubiera habido el bendito paro, estaríamos por allá al 1,5 más o menos, ¿no? Es impresionante. Esto es consenso del mercado. Para el 2022, las barras naranjas, Colombia lidera Latinoamérica. Bueno, entre los países grandes. 3,8 espera el mercado, ¿no? Y yo digo, oiga, ya que estamos aquí hablando solo de Colombia, pero pues yo siempre lo he mencionado con todos nuestros clientes y cuando cuando hago las presentaciones regionales de Perú y Chile también, digo con todo respeto, no me malinterpreten, pero es que el crecimiento de Colombia tiene mucho más mérito que el de otros países, de hecho, que nos acompañan en el crecimiento positivo este año, como Chile, Brasil o Perú. ¿Por qué? Por dos razones principales. Colombia fue el país, después de México, que implementó uno de los paquetes fiscales más pequeños de toda Latinoamérica. Y me atrevo a decir que de todo el mundo emergente. Fue muy poco lo que el gobierno pudo comprometer, pues por nuestras restricciones fiscales mismas, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y segundo, algo que pongo aquí arriba. Afortunadamente, el populismo extremo que alcanzó a llegar a otros países de la región no llegó a Colombia. En particular, en Chile y en Perú permitieron que las personas retiraran sus ahorros pensionales. Y eso puede ser positivo en el corto plazo, pero es supremamente negativo en el mediano y largo plazo, porque hubo millones de personas en esos países que se quedaron sin pensión, o sea, que hoy tienen las cuentas vacías. Bueno, yo no sé, papá gobierno seguramente va a tener que poner la plata, pero aquí en Colombia no hubo ese sustento de las pensiones, afortunadamente, y no hubo un gran sustento del gobierno porque no había cómo. Hombre, y a pesar de eso, miren lo que está pasando con Colombia. ¿Sí? Entonces, pues, cuando a mí me digan que siempre soy un optimista, no, pues ahora sí, después de esta crisis, desde el lado económico les voy a decir, si Colombia tiene algo, yo siempre digo, Colombia tiene algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué ha venido pasando? Bueno, no el algo coyuntural. Primero hablemos de la coyuntura y ahorita les digo qué es lo que creo que estructuralmente Colombia tiene. Eh, lo primero que hay que decir en esta crisis es que, contrario a otras crisis, la tasa de ahorro subió significativamente. Es esta barra de aquí arriba que ustedes ven. ¿Por qué subió? Porque empresas y personas dejamos de consumir de manera significativa durante toda la pandemia, durante las cuarentenas, ¿no? Entonces, lo que logramos ahorrar las personas que logramos mantener un nivel de ingreso, más que compensó la pérdida de ingreso y de ahorro de las personas vulnerables que, por ejemplo, perdieron su empleo. Y lo mismo pasó con las empresas grandes y medianas lograron ahorrar mucho dinero porque pues obviamente no solo en costos, sino pues aplazaron proyectos de inversión. Entonces, la tasa de ahorro, aclaro, esto no solamente está pasando en Colombia, pasó en todo el mundo. La pandemia dejó a los países con buenos niveles de ahorro y claro, el 2021 ha sido un año de desahorro, de descontención del consumo y en algunos casos de la inversión. Entonces, eso sostiene la economía. Lo segundo, una tesis que tenemos, más allá de eso que no dice mucho, como digo yo, en términos de las variaciones anuales de esas gráficas, es que la informalidad ayudó en Colombia. Eh, Aclaro que la informalidad es muy negativa, estructuralmente hablando, en el largo plazo, por todos los factores que todos conocemos. La informalidad es un gran problema, pero para la pandemia particularmente la informalidad ayudó. Ayudó en el sentido en que como el mercado informal es completamente flexible, cuando había cuarentenas, pues sí, todos dejábamos de trabajar, los informales también, de los independientes, pero cuando se reabrían las economías, así fuera temporalmente, esos independientes o informales lograban encontrar ingreso inmediatamente, mientras que el trabajador despedido del mercado formal no logra eso. Le toca salir a buscar trabajo, mirar si se vuelve independiente, pero pues es una decisión que tarda tiempo, ¿no? Entonces, la informalidad ayuda en esta flexibilidad. Me bajo aquí a la derecha. Particularmente en el sector rural, es evidente cómo las ayudas del Estado más que compensaron la caída de ingresos de las personas más vulnerables.
Digamos que estos son quintiles, pero se puede leer, yo lo leí algo así como estratos. No es exacto, pero digamos que algo así para entenderlo mejor. Lo cierto es que las ayudas, las transferencias monetarias del gobierno le ayudaron bastante a las personas más vulnerables y ya en las ciudades o en el total nacional no compensó completamente, pero algo ayudó. Eso es muy importante y si bien no fue mucho dinero, la verdad fue muy bien utilizado y llegó muy rápido. Otros países de la región tuvieron muy serios problemas a la hora de las transferencias, se demoraron, no llegaban. En Colombia llegaron muy rápido, porque Colombia tiene unos programas sociales muy bien montados hace 30 años. Entonces, digamos que eso ayudó y hay que decir abiertamente que el sector financiero jugó un rol significativo, porque como el sector, los bancos tienen redes en todo el país, a través de esas redes llegaron muy rápido los subsidios, las ayudas, y eso no pasó en otros países. La anécdota, por ejemplo, es que en Perú las fuerzas militares tenían que llevar en maletines, en algunas regiones apartadas del país, el dinero, ¿sí? Porque no hay redes para transferir, en fin. Y miren lo que pasó con Colombia. Este dato que está acá, esta gráfica que está acá, es movilidad, la movilidad de Google, de las personas moviéndose hacia sitios diferentes a su vivienda. Hay 2 países solamente en Latinoamérica que ya están muy por arriba en movilidad de los niveles precrisis, Brasil y Colombia. De hecho, Colombia es el que está más arriba. La reapertura de Colombia ha sido muy rápida. Yo creo que afortunadamente pues ha funcionado bien y con el programa de vacunación avanzando, pues mejor noticia aún. Todos los países van bien, pero Colombia va mejor en esa reapertura y claro, cuanto más abierto estamos, pues más crecemos, deberíamos crecer más que el resto y eso es una buena noticia también. Dicho todo lo anterior, aquí está mi tesis estructural. Algunos de ustedes ya la conocerán, debe estar cansado de escuchármela, de este cuento, pero la verdad es que no puedo dejar de decir que cuando arrancó la crisis, hace año y medio, con esta tesis dijimos, creemos que Colombia va a caer menos que el resto de la región y puede recuperarse más rápido. Y no nos equivocamos. No nos equivocamos. Ya lo que pasa en el 2022 era arena de otro costal. Pero a hoy se cumplió la teoría, en nuestra opinión. ¿Y cuál es esa teoría? Miren, Colombia en 116 años, 115, perdón, ha tenido solo 4 variaciones negativas del PIB, solo 4. Eso no es normal. Yo tengo en mente un país como Perú, 9 en ese mismo periodo. Y Latinoamérica en promedio, desde el año 80, o sea, en los últimos solamente 40 años, contracciones promedio también 9, ¿no? Entonces, Colombia tiene algo estructural, hay algo ahí que, 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 que juega un rol y es histórico, ¿no? Y yo hablo de la diversificación como interna. Yo digo que los países, más bien que Colombia es como un país con muchos países por dentro, ¿no? En términos culturales, de producción, no todas las regiones dependen de los mismos sectores, etcétera. Y eso es interesante. Miren esta gráfica, a ver si más diciente no puede ser. Esto es el PIB, el crecimiento del PIB por departamentos el año pasado. Hay caídas tan fuertes como el 27%, 20%, 17% cuando la economía cayó el 7% el año pasado, en La Guajira, San Andrés, Cesar, Putumayo. Y hay caídas tan bajitas como la de Arauca, Chocó lo dejo aparte porque yo creo que eso es algo raro ahí, Caldas, Nariño, etcétera, que caen poco. ¿Cuál es la diferencia entre las dos regiones, o digamos los extremos? Aquí las que más caen dependen más de la minería, petróleo y gobierno, y aquí dependen más de agricultura, industria y comercio. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente los sectores que mejor le fue, pues a los departamentos les fue mejor el año pasado. Y ahí subrayo 4 departamentos que son Valle, Antioquia, Cundinamarca y Risaralda, que concentran el 70% de las remesas y las remesas están volando. Entonces eso también ayuda a la economía. Entonces, ¿cuál es la tesis? La tesis es que somos tan diversos, somos tan grandes, porque solo Colombia y Brasil tienen tantas ciudades relativamente grandes o de tamaño intermedio en la región, que no es que las regiones pequeñas y las ciudades intermedias compensen completamente lo que le pase a Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, pero sí sostienen, ayudan, por supuesto.
Miren estas gráficas. Este es el consumo privado, esto es de radar, el año pasado. Fíjense, un Bogotá solamente crece el 1, pero Neiva el 5,5, ¿no? Es que son cosas distintas. Y Neiva, pues, no es una ciudad pequeñita. Algo ayuda. Y Neiva, bueno, esa es la representación de todo el Huila. Pero miren esta gráfica de nuestros colegas de Bancolombia. Bancolombia se saca este reporte todas las semanas, es público, donde muestra cómo va el gasto de los hogares en tarjeta crédito y débito. Esta última columna muestra el crecimiento en lo corrido del año versus el 2019, que es más comparable. Miren, esto va literalmente volando. Ibagué, Manizales, Pereira, Neiva, Pasto, Cúcuta, ¿sí? Y lo que está más naranjita, rojito, son las ciudades principales. Entonces, en lo corrido de este año, sí es cierto que las ciudades intermedias han más que compensado el desempeño más rezagado de las ciudades grandes, que de todas maneras ya se están recuperando. Entonces, el punto aquí es que en una crisis, cuando hay choques externos, exógenos, que no tienen nada que ver pues, con Colombia, la pandemia es un choque exógeno, es externo, hace que la afectación no sea por igual en las regiones. En el caso de la pandemia, yo siempre cuento la anécdota de que como las decisiones, las cuarentenas, las restricciones fueron diferenciadas por regiones, pues a unas regiones que les fue mucho mejor que a otras y que arrancaron con mejor desempeño antes que otras. Entonces, la anécdota que les cuento es que yo viví 7 meses en Villavicencio el año pasado, hasta como febrero de este año, durante la pandemia, y mientras en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, sobre todo Bogotá y Medellín, encerraban a todo el mundo todo el fin de semana, en Villavo lo encerraban a uno desde las 8 de la noche. Entonces allá era como si no pasara mucho o no pasara nada. Y eso era por allá enero, diciembre del año pasado, ¿no? Yo recuerdo también que en Pereira los restaurantes reabrieron en septiembre del año pasado, como 5 o 6 meses antes que las grandes ciudades. Entonces, insisto, no es que esto compense completamente, pero claramente le pone un piso. Y para que siempre tengan en mente este dato, las 4 principales ciudades del país solo representan 40% del PIB. Y es lo que estoy hablando. 40% no es mucho para 4 ciudades principales. ¿Y por qué digo que no es mucho? Porque ustedes ven Perú, Chile o Argentina, y solo la capital, solo una ciudad, es más o menos el 45% de la economía. Entonces, esto creo que juega un rol importante, volvió a jugarlo, afortunadamente, y creo que es una de las explicaciones importantes de por qué la economía ha resistido también de manera importante lo que ha venido pasando. Bueno, rápidamente lo que estamos viendo es un consumo privado entonces muy fuerte, las importaciones también elevándose fuertemente de la mano de ese consumo. Más bien miremos la otra grafiquita esta. El consumo es el más fuerte, las importaciones, claro, contra el 2020 han subido mucho, están flat frente a hace 2 años, la inversión es lo que preocupa, sobre todo la residencial, que todavía no se recupera completamente, y las exportaciones lamentablemente pues no han podido recuperarse del todo, entre otras cosas porque la producción minera ha caído, y aquí lo vemos. Ahora es la barra naranja la que miro, la minería y la construcción, cuando se le compara con el 2019 son los sectores más rezagados. La producción todavía cae fuertemente. Se viene recuperando, se sigue recuperando, pero es un tema más lento. Seguramente petróleo sí va a agarrar más tracción ahora con el precio del petróleo más alto. Datos de coyuntura, muy importante esto, ojo con esto, también ayudando montones a la economía. Esto que ustedes ven acá arriba es ventas totales de petróleo de Colombia. Esto que ustedes ven acá son las remesas entrando a Colombia. Y esto que ustedes ven acá es el valor de la producción cafetera. Todo pasado a pesos, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos un petróleo 80 y pico y un precio del café en máximos de 7 años, sino además unas remesas históricas y con una tasa de cambio a 3.700, 800, pues estamos en unos niveles históricamente altos en pesos de estas variables. Entonces el impacto es potente sobre la economía. Entonces todo este dinero está entrando en este momento y claramente está teniendo un impacto muy, muy positivo, sobre todo el tema este cafetero y remesas, como lo decía, en algunas regiones particulares teniendo un impacto bastante positivo. Hemos visto entonces un consumidor muy fuerte consumiendo de todo,
Ya los servicios, inclusive cuando se les compara con el 2019, estas variaciones son 2019, tienen un buen comportamiento, un comportamiento positivo. Las ventas de vivienda han volado este año. Los últimos meses se han enfriado un poquito las ventas totales, pero cuando se le comparan con el año pasado están creciendo al 30%. El mayor nivel de ahorro de los hogares, los subsidios del gobierno, etcétera, etcétera, han jugado un rol. Cuando uno mira las ventas de carros, pues yo digo volando. Los niveles, que son las barritas, los niveles son niveles precrisis. Entonces la gente está comprando carro. También claramente en las ventas de vivienda y carro habrán cosas como pues, relacionadas con la pandemia misma, ¿no? La gente no quiere montar en Transmilenio o en un taxi y la gente se cansó de vivir con sus papás, entonces el que tiene compra vivienda. No, ese tipo de historias que uno escucha casi que todos los días como resultado de la pandemia. Y en general el consumidor está muy optimista. Esta es la confianza del consumidor. Pero lo interesante es que ustedes vean esa línea naranja punteada que está aquí arriba, son las expectativas del consumidor a 12 meses, máximos desde el 2018. O sea, el consumidor se siente bien, está contento. Y si eso pasa, pues el consumo debería permanecer sólido hacia adelante. Bueno, entonces, pues hasta aquí el súper tono positivo. Ya le vamos a ir bajando y balanceando un poquito, ¿cierto? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones para el próximo año en particular? Las principales preocupaciones son la inversión. Miren esto de nuevo es inversión contra el 2019, lo que tiene que ver con obras civiles, edificaciones en particular y vivienda muy rezagado, más o menos un 15% por debajo de los niveles de hace 2 años, y se nos viene el tema electoral. Entonces ahí es donde uno empieza a sospechar que la inversión va a frenarse, no va a recuperarse al ritmo que podría ser si no tuviéramos el ruido político, porque es natural ver eso. El tipo de cambio afecta muy fuerte la inversión, todos lo sabemos, porque como en Colombia la mayor parte de cosas lamentablemente que necesitamos para producir también son importadas, sobre todo la maquinaria de equipo, pues el dólar a 3.700 no ayuda. Y esto nos da la razón, de alguna manera, esta gráfica que es súper interesante, muestra el comportamiento del Colcap, del índice de acciones en Colombia, la variación anual, contra las importaciones de bienes de capital, que es una medida de inversión. Y sí, se ha venido recuperando la bolsa. Aquí eso es un efecto estadístico, las importaciones de bienes de capital, pero eso está muy lejos de lo que sucedió en el 2010. Entonces, la bolsa va más lento de lo que uno quisiera, está creciendo, pero más lento. La inversión no está acelerándose y eso nos lleva a pensar que el mercado claramente y los empresarios, el mercado cree que los empresarios, nos dice esta gráfica, van a ser también muy cautos a la hora de tomar decisiones de inversión el próximo año. Entonces, el tema de la inversión, les diría yo, es el principal riesgo y preocupación en Colombia para el 2022 por cuenta de el tema electoral. A eso hay que sumarle pues que los empresarios van a pagar más impuestos, ¿no? Eso es una realidad a partir del próximo año con la reforma tributaria y derivado de esta preocupación, pues llegamos a la preocupación del mercado laboral. El mercado laboral se ha recuperado más rápido de lo esperado, pero se está deteriorando en su calidad. Hay más informales que antes, producto de la pandemia, y todavía faltan 750.000 empleos por recuperarse. Yo creo que eso no se va a recuperar muy pronto y más pues llegando a el tema electoral. Seguramente el gobierno va a gastar, más y va a generar empleo temporal antes de elecciones y eso va a ayudar en algo. Conclusión, en términos de crecimiento, tenemos un crecimiento esperado este año de 9,5. Yo quiero resaltar eso porque hace 5 meses teníamos 4,6 de crecimiento y el mercado estaba por ahí. Ahora vemos 9,5. De ese tamaño ha sido la sorpresa. Para el próximo año tenemos 3,5, puede ser un poco mayor, pero somos moderados, ahí sí, pensando en que el tema electoral pues va a poner dudas y seguramente algún freno a la inversión. Bueno, no me quiero saltar esta lámina sin recordarles la famosa cláusula Petro del 2018. Ustedes recordarán cuando se contaba, y eso fue cierto, comprobado, que tanto empresarios como personas naturales, cuando iban a hacer un contrato de compra-venta, ponían la cláusula Petro, que decía que si Petro quedaba presidente, se deshacía el contrato. Ese tipo de cosas seguramente van a volver a pasar, sobre todo si Petro pues mantiene un alto chance de llegar a segunda vuelta.
y ese es el reflejo o la tesis, ¿no?, que hay detrás de que la inversión privada seguramente va a ser más lenta. Con la inflación, a ver, yo no me quiero detener mucho acá, pero es que la inflación en Colombia es básicamente un reflejo de lo que está pasando en la inflación en todas partes, con los mayores precios de commodities, de combustibles, de alimentos en el mundo, el dólar alto, no, una serie de cosas y la demanda pues bastante rápido. Y esos costos de producción que comentamos al principio de la presentación transmitiéndose poco a poco al consumidor. La buena noticia, de todas maneras, es que la inflación núcleo, que es la inflación que depende de la demanda, que extrae todo eso de afuera, digamos que no puede controlar el Banco de la República, está muy controlada, está al 3%. Y de hecho esto ya debería frenar de subir, ya se ha rebotado fuertemente y esto debería empezar a estabilizarse en los próximos meses. Entonces, contrario a otros países de la región y del mundo, la buena noticia es que en Colombia sí la inflación está alta, pero básicamente casi todo ese número cercano ya al 5% de la inflación, casi todo eso es por alimentos y combustibles o regulados en general. ¿Y eso cómo lo controla el Banco de la República? ¿Sí? Entonces, claro, lo que sí tiene que hacer el banco es reaccionar a las expectativas de inflación, que son estas de acá. Por lo tanto, el banco tiene que subir tasas, tiene que irlo haciendo, pero creo que la buena noticia es que como la inflación está más explicada por temas temporales o exógenos, el retiro del estímulo monetario puede ser gradual. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y el mercado también, todos estamos esperando más o menos unas subidas graduales de 25 puntos básicos por reunión. Este viernes hay reunión del Banco de la República. Va a ser muy cerrada, eso sí hay que reconocerlo, porque la última reunión, la votación fue 4-3, y bueno, eso con un solo codirector que se voltee, pues tendríamos una subida de 50 puntos básicos. Va a ser cerrada la decisión, pero creemos que va a ser 25, y si son 50, creemos que no va a afectar materialmente al mercado, y muy importante, nosotros creemos, hoy por hoy, como se están dando las cosas, que si el Banco de la República acelera la subida, no es para terminar en un nivel más alto del que se espera hoy, sino simplemente para ir más rápido, para anclar expectativas. Entonces, ¿qué espera hoy el mercado y qué esperamos nosotros? Que a finales del próximo año, son estas dos líneas de acá, estemos en tasas del Banco de la República entre 3,75 y 4,25, digamos que en ese ranguito, ¿sí? Pero un promedio de 4, ¿sí? Si sube más rápido en los próximos meses, no creemos que sea para llegar, digamos, al 5, no, creemos es que es para anclar expectativas. No cambiaríamos necesariamente la proyección final de tasas. Ahora bien, hablando un poquito del mercado, porque si aquí estamos llenos de tesoreros y de personas que negocian los mercados, miren lo que está descontando el mercado, es una locura. El mercado de TES y de IBERES está descontando que a septiembre del 22 la tasa del Banco de la República está en 6,25. La verdad es que eso no lo ve nadie, ¿sí? Entonces, si llegara a haber una sorpresa alcista en la tasa de interés el viernes, por ejemplo, esperaríamos sí algún impacto en el mercado, pero no debería ser duradero porque el mercado ya ha, en nuestra opinión, sobreestimado lo que va a hacer el Banco de la República. Entonces, algo en el rango, es muy difícil, pero en un rango entre 3,75 y 4,25 es lo que esperamos que termine la tasa de interés el próximo año. En cuanto al tema fiscal, bueno, esto es de nunca acabar, ¿no es cierto? La buena noticia, eso sí, es que, bueno, yo sinceramente no conozco, se los confieso, no conozco el primer país, si mi memoria no me falla, que haya aprobado una reforma tributaria en medio de la crisis. Entonces, lo que hizo Colombia fue un muy buen mensaje, ¿no? Más allá de que perdimos el grado de inversión y demás. Pero lo cierto es que el mensaje fue muy bueno, una reforma no menor de 1,4 del PIB. Dicho eso, esto se va a ver como un parche grande, eso sí, parche grande, dentro de un roto enorme que Colombia tiene. Nosotros estimamos, y el mismo gobierno estima, que el hueco total es de cerca de 2,5 del PIB, adicional a lo que ya se aprobó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra estimación? La nuestra, yo creo que la de todo el mundo, es que para el 2023 se necesita otra reforma tributaria de cerca de 1 punto del PIB. ¿Sí? Eso ya está. Pero aparte de esa reforma, hay que recortar gastos. Entonces hay que hacer esfuerzos de todas partes. Porque nosotros íbamos mal en lo fiscal y esta caída del PIB, la recesión del año pasado, pues nos dejó peor.
Entonces, no solamente el tapar el hueco que venía detrás, sino el nuevo hueco. Esa suma, pues, da un monto significativo y hay que hacer un esfuerzo adicional que dependerá del próximo gobierno. Yo aquí no me quiero detener porque seguramente el próximo año lo hablaremos en algún punto, pero a mí me preguntan, venga, pero entonces, ¿qué reforma va a haber? ¿Más impuestos a las empresas? No, la reforma que uno esperaría es que se desempolven las cosas buenas que traía la reforma de Carrasquilla, ¿sí? La que se cayó y la que armó el paro y la que armó todo el desorden. Esa reforma traía cosas buenas, estructurales, como ampliar bases tributarias, como quitar exenciones que no tienen sentido, ¿sí? Ese tipo de cosas seguramente van a ser la discusión, porque claro, lo otro sería seguir subiendo impuestos a las empresas, pero eso no tiene mucho sentido, ¿no? Esperemos que no suceda. Entonces, digamos que ahí va a estar nuevamente enfocado el tema, pero hay que hacer más reformas. Alguien me pregunta, siempre me preguntan, ¿cuándo vamos a recuperar el grado de inversión? Aquí pongo esto, mínimo en el 2025, pero yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que pueden pasar unos 10 años para recuperar el grado de inversión, porque primero hay que estabilizar la deuda y para estabilizar la deuda hay que aprobar esta reforma nueva en los próximos años de la que acabo de hablar. Con respecto al dólar, bueno, hemos ido como buenos pronosticando en los últimos par de meses. Cuando estaba por allá arriba de 4.000, empezamos a hablar de niveles de 3.725, que de hecho es el nivel que tenemos hoy pronosticado. Ya estos niveles, pues uno siempre va a tener dudas, ¿no? Porque claramente pues se viene lo político y todo este cuento. Pero miren, el dólar estaba excesivamente desviado de fundamentales, es lo que muestro acá. Esta línea naranja es lo que dice el modelo basado en petróleo, tasas de interés, crecimiento económico, una cantidad de variables. Y nosotros estábamos por los lados de 3.900 y decíamos, no, esto no tiene sentido, esto no tiene sentido. Y claramente afectó mucho la pérdida del grado de inversión, el paro nacional y lo que está pasando en la región, lo que pasó políticamente hablando en Chile y Perú, le pegó duro a Colombia. Decíamos, en la medida en que eso se vaya como decantando, ¿cierto? Que se vaya acabando la tensión social o disminuya el ruido, lo del grado de inversión ya estaba más o menos descontado, también el ruido va a empezar a caer, eh, debería el dólar empezar como a converger hacia lo que dicen los modelos, y los modelos hablan de 3.700, por ahí ya estamos, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué va a pasar hacia adelante? Bueno, ¿y por qué ha caído el dólar? Hombre, porque Colombia está bien, en lo relativo Colombia está bien. Si ustedes se comparan hoy Colombia con lo que está pasando en Brasil, hay un caos allá político y fiscal en este momento. Si ustedes miran Perú, pues todo el mundo así pues con los que pelos de punta, a ver qué pasa con el gobierno. Y qué tipo de medidas terminan adoptando. En Chile van a escribir una nueva constitución y hay elecciones presidenciales en un mes y eso está súper cerrado. Hay un empate técnico entre la izquierda extrema y la derecha extrema, ¿no? Entonces Colombia hoy, por lo menos hoy, de cara a los próximos meses se ve bien y va recuperándose bien y el ruido político aún no aparece. Realmente la campaña no ha arrancado, la campaña presidencial, y entonces eso creemos que nos está ayudando, y a eso súmele un petróleo 85 completamente inesperado, que además nos va a ayudar en lo fiscal y demás. Entonces, nosotros creemos que el dólar debería estar negociando por estos niveles durante los próximos meses. Vamos a ver qué pasa sobre todo con la Reserva Federal, pero hay que reconocer que para la primera parte del 2022 vamos a tener volatilidad. Entonces, pues yo voy a ser muy sincero y honesto con ustedes, así como lo soy siempre y con todos los clientes les he dicho últimamente, hombre, el próximo año uno no puede descartar 4.000, 4.100 en la primera parte del año. Eso es posible y parece probable si es que Petro sigue liderando encuestas, ¿cierto? Y mantiene un chance alto de llegar a segunda vuelta. Si eso pasa, definitivamente el dólar va a estar presionado, la volatilidad va a ser grande. Ya lo que uno esperaría después, si las elecciones, las cosas salen bien, es que el dólar tienda otra vez a sus niveles digamos, fundamentales o de equilibrio, y eso está estimado por allá entre 3.500, 3.600 en este momento, ¿sí? Entonces la volatilidad va a estar, la volatilidad va a estar, y yo no descarto que le digan a los empresarios, y yo me imagino que el mercado está haciendo eso, cada vez estas subidas, estas bajaditas a 3.700, no sé qué, cómpratelas, aprovecha, porque por allá en diciembre, enero esto va a subir. Ese va a ser el discurso seguramente, y hay que reconocerlo. Pero de nuevo, antes de eso, en noviembre, vamos a tener seguramente noticias de la Reserva Federal y eso va a generar mucha volatilidad. Hay que estar atentos a eso. Pero aquí les muestro simplemente lo que dice el modelo. El modelo dice 3.700, por ahí estamos donde debe ser. Y voy a ir cerrando. Aquí, miren, yo no soy analista político, ustedes saben bien. Lo que pasa es que es increíble, uno como economista en los últimos años le ha tocado a uno ser experto de todo, ¿no?
Entonces, desde hace como 5 años empezamos a hablar de política en todas las reuniones y desde el año pasado ahora nos creemos epidemiólogos y hablamos del virus y no, nos creemos médicos. O sea, nos ha tocado aprender de todo más allá de economía y finanzas porque pues esto es lo que está, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, yo simplemente quiero dejar sobre la mesa algunos factores. Siempre hago la misma aclaración aquí. Yo no represento a Credit Corp Capital cuando hablo de política. Estas son opiniones mías, recogidas además. Les comparto también opiniones que hemos compartido con expertos, analistas políticos de este país. Y uno se arma un cuento, una idea y se las comparto acá. Lo primero que hay que decir es que Gustavo Petro, pues claro, sigue liderando encuestas, pero yo quiero hacer una aclaración en un tema. Miren, la encuesta más reputada, yo diría, de este país y la favorita de muchos inversionistas es la encuesta Inbamer Gallup y nos parece muy buena, sin ninguna duda. Yo creo que es la de mejor track record, se podría decir, en Colombia. Pero la encuesta Inbamer tiene algo que no me gusta. No me gusta y no le gusta a muchos analistas políticos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y es que saca de la intención de voto, cuando muestra la intención de voto, saca el voto en blanco y los indecisos. Bueno, no sé si el voto en blanco, pero alguna de esas dos cosas la saca. Y eso, no, sí lo saca ambos. Más bien, saca el que dice ninguno y voto en blanco. Los saca ambos. Y eso no se debe hacer. No se debe hacer. No se debe sacar. ¿Por qué? Porque es que es ahí donde se ganan las elecciones o se pierden. ¿Ya? Entonces, fíjense, una encuesta como la de Centro Nacional de Consultoría o la de Guarumo muestran cosas con un Petro entre 17 y 20%. La de Gallup, Inbamer, alcanzó a mostrar a Petro como en 35, casi 40. Hombre, eso es distorsionador, eso no es cierto, porque casi un 50% de las personas en este país no saben por quién van a votar o votarían en blanco. ¿Ok? Eso es clave dentro de cualquier elección. Eso es lo que eligió presidente en Perú, lo que seguramente va a elegir presidente en Chile. La gente no sabe por quién votar y menos 7 meses antes de las elecciones. Primer punto. Segundo punto. Hombre, candidato de derecha no hay. No hay un candidato definido. Entre otras cosas, pues, hombre, que pregunten por Cabal y Zuluaga al tiempo, ¿eso dice algo? Yo a veces digo que a estas alturas del partido las encuestas dicen mucho y al tiempo dicen no mucho, porque es que a uno le preguntan por dos del mismo partido. Hubo una encuesta de hace unos meses, no quiero seguir hablando de calificador, desde que de encuestadoras, pero preguntaba por Claudia López. ¿Por qué pregunta por Claudia López? ¿Sí? Si no va a ir a la presidencia, ¿no? En fin, hay unas cosas ahí que pues a mí no me cuadran y muy importante, yo les digo a ustedes, recuerden que los candidatos de derecha que fueron a la segunda vuelta en las últimas dos elecciones, que fueron Zuluaga y Duque, salieron a finales de noviembre. Entonces, ahí, por ahí en diciembre, enero es donde arranca esto de verdad, ¿ya? Por eso les pongo esta foto de mayo del 17, un año antes de elecciones. Miren quién lideraba la encuesta. Vargas Lleras. Y yo creo que la mayoría pensábamos de pronto en ese momento que como iban las cosas, Vargas Lleras iba a ser presidente. Quedó de cuarto en primera vuelta y solo llegó al 7% de intención de voto o de la votación. Y en esta encuesta, pues, como les digo, no aparecía ni en la foto, literalmente, Iván Duque, que hoy es presidente de la República. Entonces, hoy las encuestas dicen mucho, pero al mismo tiempo, no sé qué tanto. La misma encuesta del Centro Nacional de Consultoría, 30% de los que dicen además que votarían por estos, 30 dice que es muy probable que cambie su voto en la medida en que se vayan dando las cosas, ¿no? Entonces uno dice, es que la encuesta, ¿qué está reflejando? Uno no puede leer esas encuestas bien. Lo que sí refleja claramente es que Petro es un candidato súper competitivo y que hoy tiene un alto chance de llegar a la segunda vuelta. Esto para mí es muy importante pensando un poco en lo que se viene hacia adelante y en lo que puede pasar al final del resultado. Y esto es como mi opinión personal y opinión que comparten muchos expertos también, e inclusive algunos de mis jefes. No los voy a vender, pero algunos, no todos. Y es que el centro tiene un muy alto chance de ser presidente, de llegar a la presidencia. Claro, la gran pregunta es si se unen, no se unen, bueno, la estrategia, pero el centro tiene un alto chance. Colombia sigue siendo un país de derecha, eso es una realidad, ¿sí? Aquí le preguntan a la gente
por qué inclinación política tienen, y la derecha aparece con el porcentaje más alto, eso no pasa en todos los países de la región, y la izquierda aparece entre 17 y 18. A mí me dicen los expertos que la izquierda siempre ha estado por ahí, no muy lejos del 20%, siempre, toda la vida, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿será que un país de derecha va a pasar a la izquierda extrema así, sin puntos intermedios? Pensando pues que no gana la derecha, ¿no? Pucha, se ve difícil. Y miren, esta encuesta la publica Radar, es muy interesante. Esta línea gris que ustedes ven acá es básicamente la gente diciendo que prefiere cada vez más al centro, como que la gente se quiere alejar de la derecha extrema y de la izquierda extrema, quiere algo intermedio. Entonces, de ahí es de donde realmente uno piensa que la izquierda, perdón, que el centro tiene un alto chance de llegar a la presidencia, pero por supuesto, ahí va a depender de quién, de cómo, más bien, cómo y quién se haga la estrategia para el centro. Otro tema, y ya no me quiero demorar mucho más para el espacio, Steph. Otro tema interesante era el tema de que alguien me decía, hombre, Petro tiene una votación de entre 15 y 20, pongámosle el 20, pero ¿eso es alto o es bajito cuando no tiene todavía contrincantes? Uno ahí lo puede leer como quiera, ¿no? Pero Petro ha estado solo en campaña un año, año y medio, 2 años, pero tiene un techo hasta ahora, ¿no? Entonces eso hay que considerar, es importante. Aquí simplemente cierro diciendo, no me voy a leer todo eso, pero ustedes lo podrán leer, que cuando ustedes miran la encuesta de Gallup, yo siempre invito a la gente a mirar la encuesta de Inbamer Gallup, o de Inbamer, aquí en Colombia, no solo la intención de voto, sino las preguntas internas. Es muy interesante ver lo de la favorabilidad. Y la favorabilidad es negativa, neta negativa, para la mayor parte de candidatos tradicionales de este país. Los únicos que tienen hoy por hoy favorabilidad neta positiva son estos: Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria, Juan Carlos Pinzón, Claudia López. De alguna manera uno podría darse cuenta que eso es más bien centro. De hecho, todos los de centro están ahí. Entonces eso suma a la tesis de que ellos, digamos, ese espectro político puede tener chances. Finalmente, quiero hacer un comentario que también he compartido con analistas políticos. De hecho, en nuestro evento, un evento reciente, compartimos esta idea. Lo ha dicho también un analista político que se llama Andrés Mejía. Y es que el tema de seguridad está empeorando significativamente. Nos estamos devolviendo años y años y años en el tema de seguridad. Esta encuesta que está acá es de la de Gallup, de Inbamer. Le preguntan a la gente sobre el tema de guerrilla y la situación es la peor en varios años y está muy cerca de ser la peor en 20 años. Vamos a ver qué resultado tiene lo de Otoniel y estas cosas que han venido pasando, estos golpes que ha dado el gobierno. Pero es que en el 2018 eso no lo vimos. En el 2018 todos estamos con el tema del proceso de paz. De hecho, ustedes ven en esta gráfica del 2018, que es lo que está aquí subrayado, la percepción de inseguridad estaba muy bien. O sea, la gente estaba tranquila, las cosas estaban como cambiando. No, esto ha empeorado significativamente. Y el tema de seguridad puede ser realmente algo que pueda pesar dentro de el tema electoral, y eso hay que reconocerlo. Finalmente, cierro con el mismo mensaje que con el que empecé, diciéndoles, hombre, es increíble cómo Colombia tiene algo. Esta es la pregunta que se le hace a las personas también Inbamer. ¿Usted está satisfecho con su estándar de vida? Es decir, con todas las cosas que puede comprar y hacer. Y sí, hubo una caída, pero fue leve, ya se está recuperando, otra vez alcanzando niveles positivos. Y esta es la famosa gráfica entonces que nos dice que las personas están felices, que Colombia es un país feliz, que la gente piensa que va bien, que el país va mal, pero ellos bien, ¿no? Y por eso también crece la economía. Eso es pues el resultado de un país que siempre echa para adelante y encontramos los desafíos. Cierro, digamos, supera los desafíos. Cierro entonces diciendo en el tema político que seguramente Gustavo Petro puede alcanzar la segunda vuelta. Es un candidato muy competitivo, pero que con todos los escenarios que estamos viendo, lo que muestran las encuestas y los factores ideológicos de las personas, Petro igual la tiene difícil para ser presidente de la República, ¿no? Entonces, pues no todo está aquí jugado, ni mucho menos. Muchas gracias, y ahora sí le doy paso a Estefanía para que nos hable el tema de acciones.
Estás en mute, Steph. Ya, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Ya estamos proyectando la presentación. Bueno, desde la perspectiva de renta variable, el mercado en 2022 esperamos un año pues, de crecimiento, pero digamos no tanto como crecimiento como en el año 2021. Aquí queremos mostrarles que hemos visto cierta debilidad en el mercado colombiano durante el año. Esta gráfica está un poco desactualizada, pero digamos que al year to date, a octubre, continuamos viendo que el mercado colombiano sigue débil. Estamos cercanos a llegar a una caída de 2% en lo corrido del año. Nosotros, ¿cómo explicamos ese comportamiento del mercado? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Hay dos temas clave aquí y son la concentración de las AFPs y el apetito extranjero. Como pueden ver en estas gráficas, en la primera se muestra cómo los extranjeros han mostrado de flujos de salida consistentes en Colombia. De hecho, pueden ver en la primera gráfica como las dos únicas barras positivas que se han tenido en los últimos años o en los últimos meses, pues representaron un aumento importante en el mercado colombiano para los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Como contrapartida, en el caso de los fondos de pensiones, que es la gráfica que está arriba a la derecha, podemos ver que pues de alguna manera son los compradores naturales cuando salen los extranjeros. Las personas naturales continúan un poco alejadas del mercado y con un comportamiento pues un poco errático. Y en la última gráfica se ve como pues los flujos de los extranjeros siguen su salida. Pues en el 2020 se observó un flujo de salida bastante significativo, pero continuamos viendo un comportamiento similar en el año 2021. En esta tabla podemos ver los diferentes flujos de salida para los diferentes nombres del índice. Como les comenté anteriormente, en general vemos unos flujos de salida para la mayoría de los nombres o los nombres más importantes, como son el caso de Bancolombia, Ecopetrol, pero también destacamos que hay nombres que tienen flujos de entrada, como el caso de Cementos Argos y Canacol. En esta gráfica se puede observar cómo pues, sigue sucediendo lo que les comentaba al principio de la presentación. Pues los extranjeros tuvieron unos flujos de salida bastante significativos para el año en el caso de Ecopetrol, y esto se ve contrarrestado por flujos de entrada por parte de los fondos de pensiones. Igualmente vemos un comportamiento parecido para los demás nombres. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante que los fondos de pensiones sean los compradores marginales más significativos? Porque en Colombia existe un límite regulatorio del 10%, que digamos limita la acción en varios nombres. Este es el caso de Cementos Argos, Grupo Argos, Bancolombia, Grupo Sura. En el caso de Cementos Argos y Bancolombia, si bien los fondos de pensiones tienen un espacio de maniobra un poco más limitado, pues no estamos tan preocupados porque consideramos que en presencia de unos fundamentales un poco más fuertes, como ha pasado en los últimos meses con con Cementos Argos, los extranjeros pues de alguna manera vuelven al nombre sin ningún inconveniente. No es el caso para nombres como Grupo Argos y Grupo Sura, en donde lo que observamos es que los extranjeros deberían tardarse un poco más en volver por dos aspectos principales. El primer aspecto es la complejidad de los nombres, es decir, analizar estos nombres requiere un tiempo y un esfuerzo adicional que inversionistas con un gran pool de acciones donde pueden escoger, pueden preferir unos nombres un poco más sencillos de entender. Y el segundo tema es que estos nombres tienen unas rentabilidades estructuralmente un poco más bajas, justamente por la estructura de holding. En el caso de Grupo Argos, en estos momentos tenemos una visión neutral, precisamente porque reconocemos que las partes que están listadas en bolsa reconocen la mayoría del valor de Grupo Argos. Si uno se pone a hacer el ejercicio de calcular las acciones que tiene en Cementos Argos, en Celsia, en Grupo Sura y en Nutresa, y le resta el valor de la deuda de la holding, se encuentra que
el mercado le está incorporando un valor un poco menor a 1 billón de pesos a todas las partes que no están listadas. Aquí hay que considerar que entre las partes no listadas están pues los activos concesionados en Colombia que ya están avalados a 1 billón de pesos. Entonces, de alguna manera, el mercado no le estaría reconociendo a Grupo Argos el valor ni de los aeropuertos, ni de Pactia, ni de las tierras, ni de las concesiones viales por fuera de Colombia. Eso nos hace tener una visión neutral sobre el nombre en el mediano plazo, además porque creemos que pues tienen una transacción con Macquarie que debería pues ser buena para sus rentabilidades, pero consideramos que esto se debería dar más en el mediano plazo. Y por último, tenemos una visión un poco más negativa en el caso de Grupo Sura. En el caso de Grupo Sura no es tan sencillo hacer un ejercicio de qué valor está incorporando el mercado de las partes listadas y no listadas, porque las partes no listadas representan un 50% más o menos de la valoración de Grupo Sura. Entonces, digamos, en este caso sería muy aventurado decir que el mercado no está reconociendo pues en gran proporción las partes listadas de Grupo Sura, porque de alguna manera ya todo depende del escenario que uno esté tomando para Suami Suramericana, que digamos en estos momentos tiene unos retos importantes. En el caso de Suramericana, destacamos que las siniestralidades están en máximos históricos y vemos unos resultados que se ven pues de manera débil consistentemente. Y en el caso de Suami, resaltamos que seguimos viendo regulatorios en los frentes pensionales en Perú y Chile. Continuando con el análisis de accionistas, tenemos Celsia, que es una historia un poco parecida a la de Cementos Argos y Bancolombia. No nos preocupa de manera particular la tenencia tan alta de los fondos de pensiones. En el caso de ISA y GB, sí de alguna manera pues decimos al mercado que ya hay un fondo de pensiones que está llegando a un máximo regulatorio, con lo cual ya uno debería ver una menor posibilidad de compra marginal. Y destacamos que nombres como Grupo Aval pues no tienen ese problema en estos momentos. ¿Cuáles son los temas que consideramos que van a ser importantes de aquí al final de año y en los próximos meses? 3 hot topics: Ecopetrol, Aval y MSCI. En el caso de Ecopetrol, pues ya hemos escuchado noticias en las últimas semanas sobre la posible emisión y la aprobación. Digamos que desde un punto de vista netamente fundamental, nosotros no creemos que la emisión sea algo completamente necesario. La compañía ha dado un guidance de deuda neta EBITDA de 2.5 veces y digamos que en nuestro análisis de escenarios este indicador de endeudamiento no se alcanza. Ecopetrol tiene bastante holgura desde una perspectiva de flujo de caja. Entonces creemos que, como mencioné al principio, pues la capitalización no sería tan necesaria. Y ya entrando un poco más en la perspectiva de la valoración de Ecopetrol, nosotros pues queremos contarles que estamos en estos momentos teniendo una visión un poco conservadora sobre los precios del Brent. Siguiente, por favor. En donde en nuestro escenario base estamos llegando a $57 por barril para el año 2023. Esto considerando pues las condiciones actuales luce como algo bastante conservador y por eso pues sí, digamos que queremos hacer énfasis en que en estos momentos vemos que Ecopetrol tiene bastante holgura desde una perspectiva de caja. Continuando con los temas claves en el mercado colombiano, tenemos pues las diversas transacciones que anunció Grupo Aval y Banco de Bogotá. Hace cerca de un mes, Grupo Aval anunció, o Banco de Bogotá anunció que esperaba escindir sus activos en Centroamérica. Esto explicado un poco por pues, tema de riesgos. Ya Centroamérica estaba ocupando pues, más de la mitad de sus activos y cerca de la mitad de la utilidad neta. Entonces, desde esa perspectiva, creemos que puede llegar a tener sentido esa transacción. Pero adicional a eso, Grupo Aval anunció que haría unas capitalizaciones en Banco de Bogotá y en Grupo Aval. En ese sentido, nosotros le estamos haciendo seguimiento a la noticia porque consideramos que los indicadores de capital del grupo en estos momentos son bastante saludables
Y nos queda la duda de a qué se debe pues dicha capitalización. Queda uno haciendo conjeturas sobre si habrá actividades de M&A o si habrá alguna inversión adicional en fintech. Es algo que venimos monitoreando, pero por la incertidumbre que tenemos en estos momentos y la poca información sobre la transacción, moderamos un poco nuestro discurso en Grupo Aval. Nosotros veníamos de recomendar Grupo Aval como una de nuestras principales recomendaciones en el mercado colombiano. Ya no estamos positivos, digamos, por esta coyuntura, aunque seguimos destacando que vemos unos fundamentales bastante fuertes de mediano plazo y destacamos que el Grupo Aval tiene una historia de hacer adquisiciones e inversiones a muy buenos precios, con lo cual no estamos particularmente preocupados, pero preferimos darle pues otra mirada al tema. Y el último tema que va a estar bastante vigente en el mercado colombiano de acciones va a ser el rebalanceo del MSCI Colcap. El MSCI Colcap entró en rigor en mayo de 2021 y hubo un cambio significativo en la metodología. Aquí yo destaco que pasaron varias cosas. La primera y la que nos ha afectado hasta el momento es que ya no se baja el peso de cada acción a 20% después de cada rebalanceo. Lo que pasaba anteriormente era que usualmente Bancolombia pasaba un peso de 20% y en cada rebalanceo se reajustaba para que Bancolombia otra vez quedara con un peso del 20%. Esto ya no es un límite, que tiene dos implicaciones. La primera es que pues, las diferentes compañías pueden llegar a unas concentraciones mucho más significativas y si volvemos a una posible emisión de Ecopetrol, pues podría llegar a tener un peso incluso más importante en el índice. Y la segunda es que ya no hay tantos rebalanceos. De hecho, en el último rebalanceo no tuvimos ningún flujo porque adicional a eso, el MSCI no hace revisiones trimestrales del flotante, sino que las hace 2 veces al año. Otra consecuencia que puede llegar a ser positiva, pues ya les comenté las que pueden ser un poco negativas, algo que puede ser un poco positivo para el mercado, puede, digamos, causar un evento de liquidez significativo, es que en la metodología actual del MSCI, los flotantes se aproximan al siguiente de 5%. Entonces, antiguamente lo que pasaba era que, por ejemplo, la forma de obtener el peso de una acción en el Colcap era multiplicar su número de acciones flotante por su precio. Ahí se sacaba un ponderado y ese era el determinante del peso en el Colcap. Lo que pasa en estos momentos es que esto se aproxima a los siguientes 5%. Entonces, por ejemplo, si una acción en mayo tenía un peso de 19% y pasaba a 21%, el flujo anteriormente no era significativo. Con esta nueva metodología, por ejemplo, si una acción pasa de 19% a 21%, el peso le pasa del 20% en el índice al 25% en el próximo rebalanceo. Esto, por supuesto, debería generar unos flujos bastante significativos y creemos que esto hay que monitorearlo muy de cerca. Nosotros estamos trabajando en nuestro reporte de estimaciones de los flujos del Colcap, esperamos mandarlo en las próximas semanas y les contamos que pues, el rebalanceo debería llevarse a cabo a finales de noviembre. Ya entrando a temas particulares de las compañías, ¿qué esperamos frente a 2022? Bueno, lo primero es contarles que el 2021 fue un año extraordinario. Nosotros, cuando estábamos parados en septiembre de 2020, comentábamos que esperábamos que las utilidades de las compañías se recuperaron hasta 2023. Este año se recuperaron, incluso sobrepasaron las de 2019. Incluso tuvimos unos one-offs. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos es en utilidades una desaceleración y en EBITDA un comportamiento un poco más estable. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, como les venía contando, en términos de EBITDA, pues vemos un crecimiento bien significativo en 2020 del 57% comparado con 2021 con 2020 y 17% versus 2019. Esto se debe principalmente a Ecopetrol, que pues ya sabemos que los precios del petróleo nos han sorprendido con creces. Pero incluso si uno saca Ecopetrol de la muestra, seguimos viendo crecimientos estables y de doble dígito frente a 2019 ya para 2023.
En el caso de las utilidades, también vemos un comportamiento bastante positivo. Aquí destacamos que el comportamiento de los bancos superó con creces también nuestras estimaciones. Una vez más, el crecimiento de utilidades 2021 versus 2020 de toda la muestra fue superior al 100%. Cuando uno saca Ecopetrol de la muestra, pues ya tiene un crecimiento de 68%, pero igualmente significativo. Y aquí destacamos un crecimiento que es pues un decrecimiento en utilidades que esperamos de 2022 a 2021. Esto se debe principalmente a que en 2021 consideramos que hubo bastantes eventos extraordinarios. El primero de ellos, pues los precios tan altos del petróleo, como pudieron ver en la diapositiva pues de precios del petróleo, no esperamos que esto se mantenga, entonces esto explica una disminución a nivel de Ecopetrol. En el caso de las compañías del Grupo Aval como Corficolombiana y como Promigas, tenemos una actividad bastante importante de concesiones que no esperamos que se mantenga para el año 2022. Ya Corficolombiana está terminando sus 4G, entonces esperamos unas utilidades un poco menores. En el caso de Banco de Bogotá tuvimos también un evento no recurrente con la desconsolidación de Porvenir. Entonces el mensaje es utilidades que siguen en muy buenos niveles, pero no tan buenas como las de 2021. En cuanto a earnings momentum, destacamos que definitivamente el mejor trimestre, tanto incluyendo como excluyendo Ecopetrol, fue el segundo trimestre de 2021, pero pues esto se debe principalmente a un efecto base que fue en su momento pues bastante fuerte en el segundo trimestre de 2020 con las medidas de aislamiento. Pero pues destacamos que aún ya en un trimestre un poco más normalizado como el tercer trimestre, seguimos viendo crecimientos de utilidades superiores a 100%, incluyendo Ecopetrol, y de 87%, excluyendo Ecopetrol. En términos de sectores, pues definitivamente el sector que en estos momentos nos ha sorprendido más ha sido el sector de oil and gas. También destacamos el sector cementero. Hemos visto pues una recuperación bastante significativa. Ya entraré en más detalle más adelante el sector cementero. Pero como pueden ver en esta gráfica, en 2021 vimos un crecimiento de 14% versus 2020 y un crecimiento de 15% versus 2019. Como les digo, tener estos crecimientos versus 2019 es algo que consideramos bastante positivo. Siguiente, por favor. En términos de utilidad neta, destacamos pues como muy positivo el crecimiento de los bancos. En 2021 tuvimos un crecimiento de En el 2021 tuvimos un crecimiento de 10.6% versus 2019. Como les mencioné, no esperábamos un crecimiento sino hasta 2023. Y destacamos entre nuestros sectores menos favoritos, los conglomerados. Como pueden ver, los conglomerados son los únicos que no están presentando crecimientos versus 2019 y alcanzan a llegar a una estabilidad hasta 2023, a diferencia de los demás sectores. Aquí en los conglomerados estamos incluyendo Grupo Argos, Grupo Sura y Corficolombiana. Todas estas compañías tienen un earnings momentum bastante débil. En el caso de Corficolombiana, a pesar de los buenos fundamentales, esto se debe a menores actividades de concesión y a que no tiene pues más concesiones en adelante adjudicadas, con lo cual no estamos incluyendo nada adicional en nuestras estimaciones. En el caso de Grupo Argos, igualmente se sigue viendo cierta debilidad por parte de los aeropuertos y vemos que el pago de intereses va a aumentar con pues un endeudamiento adicional en Pacífico 2. Y en el caso de Grupo Sura, como les comenté, los siniestros pues están en máximos históricos y eso pues debería seguir pesando en términos de utilidades. Toda esta visión de compañías individuales que les conté y de earnings momentum nos lleva a nuestro target para el año 2022 de 1.575 puntos para el Colcap con un retorno de dividendo de 5.2%. Aquí destacamos que hay varias compañías que tienen unos retornos bastante atractivos. En el caso de Ecopetrol, que ya a precios actuales estará por los lados de
8%, el caso de GEB, el caso de Corfi Colombiana, y en el caso de las acciones preferenciales, que tienen un descuento significativo versus las acciones ordinarias, también destacamos que hay algunas que tienen un dividend yield bastante atractivo. Ahora sí, entrando en las acciones que más nos gustan, voy a empezar con Cementos Argos. En estos momentos es pues la favorita del mercado. Y en el caso del sector cementero pasó pues la coyuntura del COVID y muy contrario a lo que yo me esperaba y diría que la mayoría del mercado, pues el sector ha reaccionado bastante bien. El primer tema que nos sorprendió fue el tema de ventas de vivienda. Uno esperaría que las ventas de vivienda hubieran visto, pues se debieron haber visto deprimidas con esta caída, pues en general de la economía, pero el hecho es que no fue así. El hecho es que de alguna manera las medidas de aislamiento generaron unos cambios, diría yo, que psicológicos, y la gente está invirtiendo mucho más en su casa, ya sea de una forma pues formal, comprando vivienda o haciendo adecuaciones locativas. Entonces, en los países, y esto es bien interesante, los países con mayor informalidad, por ejemplo, Perú, estamos viendo unos aumentos bastante fuertes versus 2019 de doble dígito. En Colombia estamos viendo algo un poco más estable por los lados de 7%, pero aún así muy destacable si uno considera que veníamos viendo decrecimientos en los despachos de cemento en los años 2016 y 2017 y alcanzamos a ver por primera vez una recuperación, aunque muy leve, en 2019. Entonces, una demanda directamente por la vía de la autoconstrucción, pero adicional a eso por vivienda. Adicional a eso, pues yo destaco que el sector vivienda se ha recuperado en términos de inventario de manera también muy significativa. Yo hace un año pues tenía una visión bastante negativa en el sector cementero y eso se veía pues explicado principalmente porque los inventarios prácticamente se triplicaron, los inventarios de vivienda no bis se triplicaron del año 2010 al año 2017 y llegaron a un máximo y no bajaban. Ahora con esta coyuntura, por primera vez pues desde que tenemos el registro, los inventarios han bajado de manera significativa y ya llegaron a niveles de 2015, lo cual para mí es muy destacable y debería implicar de mayor demanda de vivienda o mayor demanda de cemento en adelante para construcción de vivienda. También destacamos que pues si bien esta dinámica es bastante importante para todos, también para el análisis de las cementeras nos importa bastante el sector de Estados Unidos. En Estados Unidos también hemos visto una dinámica muy positiva, con también un pico en las ventas de vivienda. Y esta dinámica casi que mundial ha llevado a que la demanda de cemento se haya disparado. La gráfica que ven abajo a la derecha es la de las exportaciones de Turquía y el área anaranjada son las exportaciones de Turquía hacia Estados Unidos. Como pueden ver, estas han aumentado de manera consistente y eso abre oportunidades para las cementeras en general porque tienen una menor competencia. Entonces, ante un mayor costo de transporte con el Bulk Price Index que mostraba Daniel, pues abre oportunidades porque cierra las ventanas de alguna manera de importaciones y esto hace que las cementeras tengan la posibilidad de aumentar precios. En estos momentos las cementeras no han aumentado precios de manera significativa en el caso de Colombia. Yo creo que es algo pues, relacionado con la competencia. Recordemos que en el año 2018 entró un nuevo competidor en Colombia, que es Alión, que ha ganado market share de 8%, pero yo creo que ya con un market share de 8% de Alión, ya es posible que empezamos a tener aumentos en precios, lo cual es bastante positivo. Y esto también se replica en el resto del mundo. Esto abre la posibilidad para aumentos de precios en Estados Unidos también. Siguiente, por favor. Digamos que por estas dinámicas tan positivas nosotros estamos recomendando Cementos Argos, porque Cementos Argos tiene el 60% de su presencia en Estados Unidos. Y como pueden ver, pues las burbujas que están a la izquierda de Cementos Argos son compañías que son latinoamericanas con presencia en Latinoamérica. Cemex y GSC también tienen presencia en Estados Unidos, pero más cercano a 30%. Y las compañías o las burbujas de la derecha de la gráfica son las compañías estadounidenses.
Como pueden ver, el mercado paga muchísimo más en términos de EV/EBITDA por las compañías estadounidenses, con lo cual creemos que hay una oportunidad bastante buena para Cementos Argos. Adicional a eso, teniendo en cuenta el discurso de infraestructura que está cobrando también importancia en todo el mundo. En Colombia hemos escuchado cómo las 4G pues ya están avanzando de una muy buena manera, con un avance superior al 60%. Tenemos el discurso de infraestructura del gobierno de Biden, entonces también consideramos que incluso ese discurso podría hacer que el mercado pague un mayor múltiplo por Cementos Argos. Adicional a eso, destacamos que la compañía está bien descontada versus sus históricos. Pues ahí pueden ver que en los últimos 3 años, pues el EV/EBITDA ha estado bastante por encima de lo que estamos viendo ahorita. Y destaco que incluso esa muestra de 3 años es un poco ácida con Cementos Argos, porque hacia el año 2018 y 2019 vimos unos flujos de salida bastante grandes en la compañía, dado que sus fundamentales no estaban siendo positivos. Entonces, incluso creo que ese promedio de 9 veces EV/EBITDA que estamos viendo en la gráfica puede llegar a ser conservador, destacando que en estos momentos Cementos Argos está transando algo superior al 8 veces, está más o menos por 8 veces. Continuando con Cementos Argos, destacamos una tendencia positiva en el caso de margen EBITDA, es decir, la compañía, además de estar en una industria que en estos momentos está teniendo un excelente desempeño, también tiene una historia particular que es bastante positiva. Con la pandemia ellos hicieron unos recortes de costos que digamos no se habían visto desde el año 2016, y esto llevó a un aumento del margen EBITDA de forma estructural. Esto se debió principalmente a una optimización de sus plantas en Estados Unidos. Ellos hicieron una desinversión por $180 millones en el segundo trimestre, y de alguna manera mejoraron los procesos para tener unos menores costos de transporte en Estados Unidos. Entonces, mayor generación de caja, y esa mayor generación de caja y la venta del activo en Estados Unidos también está llevando una historia de desapalancamiento, donde tenemos un nombre como Cementos Argos, cuyo preocupación históricamente ha sido el desapalancamiento, deja de serlo desde el segundo trimestre. Y aquí se abrió el espacio para el pago de dividendos, que es algo que pues a mí no me encantó y siento que al mercado no le gustó mucho, pero destacando que en adelante nosotros esperamos que Cementos Argos pueda seguir pagando dividendos de manera cómoda, sin superar sus utilidades, que es algo que no habíamos visto históricamente. Entonces, además de tener una historia de desapalancamiento desde un punto de vista de deuda neta de EBITDA, también tenemos una historia pues por unas mayores utilidades de la compañía, en la que la compañía tiene mayor holgura para repartir dividendos, y esto no generaría ningún efecto negativo a niveles de patrimonio. Siguiente, por favor. La siguiente compañía que nos gusta en estos momentos es GDB. GDB, pues destacamos que tiene un dividend yield para los siguientes meses de 9.5%. En estos momentos pues ya estamos en periodo de dividendo de GDB, pero pues seguimos destacando que es una compañía que nos parece bastante atractiva por su dividendo, y adicional a eso nos gusta mucho la diversificación que tiene en términos de EBITDA, y también destacamos como positivo la nueva política de pagos de dividendos de Enel del 90%, que debería generarle pues una mayor caja a la compañía, y adicional a eso su mayor involucramiento en el tema de energías renovables en Colombia. Otra de las compañías que nos gusta en el sector oil and gas es Canacol. Pues en los últimos días hemos venido teniendo noticias de avances de los gasoductos de jugo transmetano. Yo creo que pocas compañías, no diría que es la única compañía que tiene un crecimiento de EBITDA de estas magnitudes con un CAGR de 10%. Y es una compañía que estamos viendo bastante descontada versus sus niveles históricos. Entonces, si bien no es un top pick para nosotros, pues queremos decirles que nos parece una excelente elección para el año. De hecho, pues contarles acá que nosotros sacamos esta recomendación desde septiembre y ya
al year to date y con las, pues desde septiembre a hoy, con las noticias positivas que ha tenido la compañía, pues ha tenido un crecimiento del 20% en su precio de su acción y esperamos pues seguir teniendo un buen desempeño. Y por el lado de bancos, finalmente tenemos pues una recomendación positiva en el caso de Davivienda. Aquí nosotros, y por ahí viene el chat, una pregunta sobre qué esperábamos en crecimiento de cartera. En general, nosotros vemos que en los años pues, electorales la cartera comercial podría verse un poco desacelerada, pero también continuamos viendo una recuperación en términos de cartera hipotecaria, un poco en línea con lo que les venía contando pues, de crecimiento de las ventas de vivienda. Y adicional a eso también vemos cierta recuperación en el crédito de consumo por medio de libranzas. Siguiente, por favor. Como les contaba, nuestra favorita en estos momentos en el mercado es Davivienda. Nos gusta bastante por sus fundamentales. Nosotros destacamos la eficiencia de Davivienda, particularmente comparada con Bancolombia, aunque igualmente también destacamos que nuestros 4 bancos en estos momentos tienen una recomendación de comprar porque estamos viendo pues bastante estabilidad en el sector bancario, estamos viendo unas valoraciones bastante atractivas. En particular para este año estamos estimando un crecimiento de cartera de 7.4%. Y por último, nuestra última recomendación es Mineros. Nosotros destacamos que Mineros pues tiene un descuento bien significativo versus sus pares. En Mineros transa cerca de 2 veces y evita, lo cual nos parece pues excesivamente descontado. Explicamos este descuento versus sus pares, particularmente dada la baja liquidez, como esto pues se muestra un poco en la gráfica a la izquierda abajo, con un ADTV bastante bajo, pero creemos que con el liste de las acciones que debería tener el nombre en Canadá, pues deberíamos ver un mayor múltiplo en el nombre, y también destacamos que a pesar de que estamos viendo un upside importante en pues en los precios de mercado, igualmente estamos siendo conservadores en los precios de mediano plazo del oro. Ya con esto terminaríamos la presentación y las principales recomendaciones. Creo que podemos pasar a preguntas. Gracias, Esther. Bueno, tenemos a mucha gente conectada, entonces yo creo que destinemos los 12 minutos que quedan para las 10 de la mañana o para un par de preguntas. Lo bueno de hablar tanto, lo que me pasa a mí sobre todo, es que de 15 de 18 preguntas que hay, respondí en la presentación como 12, entonces no quedan muchas. Hay una en particular, son varias relacionadas y tienen que ver con pues las elecciones presidenciales, ¿no? Y pues hay unas que van dirigidas también al mercado accionario, pero voy a empezar por lo que respectan a lo económico y a mercado de PES, dólar, etc. La primera pregunta relacionada con el tema Petro es muy política, muy compleja, pero de todas maneras les comparto lo que hemos conversado con expertos. Tuvimos a Fernando Cepeda en un evento, hemos tenido la posibilidad de reunirnos con Andrés Mejía, ayer estuvimos en otro escenario privado con otro analista político. Entonces digamos que yo les comparto que, bueno, la pregunta es que si Colombia, la institucionalidad colombiana, digamos, puede hacer frente a una eventual presidencia de Petro y evitar como cambios radicales, ¿cierto? Y esa es como la pregunta del millón. En general, Colombia tiene efectivamente unas instituciones muy fuertes, la credibilidad en Colombia es muy alta, y cuando uno habla de instituciones en particular, habla de instituciones como la Corte Constitucional, el Banco de la República, la regla fiscal y todo ese track económico que viene dándose los últimos 30 años, que ha sido muy positivo y que ha trascendido gobiernos, esa es la verdad. El asunto es, digamos, si Petro podría efectivamente implementar
medidas radicales que abiertamente ha llegado como a plantear. Por ejemplo, imprimir billetes por parte del Banco de la República. Eso es quitarle la independencia al Banco Central, ¿cierto? O, no sé, uno siempre lleva cosas al extremo, temas de expropiaciones, perpetuarse en el poder. Hombre, basados en la experiencia, por ejemplo, de Perú y en Chile, en algún momento se nos preguntó lo mismo por la fuerza que ha tomado la izquierda, es que pues esos cambios son muy difíciles de hacer, ¿sí? El Congreso suele ser un gran contrapeso, llega a ser muy importante es cómo queda el Congreso compuesto, ¿cierto? Por ejemplo, hablo del caso peruano porque es el más cercano que podemos tener hoy, un presidente de extrema izquierda, de unas cosas, de hecho lo que planteaba era bien asustador. El Congreso ha sido un contrapeso gigante en Perú, y de hecho lo ha hecho moderar a Pedro Castillo, el presidente. Entonces es muy clave cómo queda el Congreso compuesto. Yo la verdad tiendo a pensar que va a haber una fragmentación muy grande del Congreso y que eso de alguna manera en una presidencia de la izquierda ayudaría bastante. Lo otro tiene que ver con la Corte Constitucional. Entonces, por ejemplo, ahí siempre sale el dato, la discusión de cuando Álvaro Uribe quería un tercer mandato y fue la misma Corte Constitucional la que dijo, no señor, ¿sí? Ojo con la institucionalidad del país y la democracia. Entonces eso se da como un muy buen precedente de cómo actúan las cortes. Las cortes realmente en Colombia, la Corte Constitucional es un gran ancla, ¿no? Y Fernando Cepeda, lo cito porque ese video de hecho está grabado, nos dijo que la Corte Constitucional colombiana es un referente para el mundo y nos hablaba como algunos países europeos toman a la Corte Constitucional colombiana como ejemplo y les piden como consejos, asesorías, unas cosas que yo la verdad no sabía. Entonces digamos que eso es importante de tener en cuenta y en general cosas radicales tendrían que pasar por un cambio constitucional. Y ahí viene otra discusión interesante y es que Colombia, yo creo que, bueno, en Colombia comparado con otros países no hay como digamos, una favorabilidad por parte de la población a cambios constitucionales, como en otros países. Y yo pongo un ejemplo, es muy claro el ejemplo. En Chile, la constitución actual es la de Pinochet. Y en Perú, la constitución actual es la de Alberto Fujimori. Entonces, allá, la discusión es enorme, es muy compleja, porque pues Pinochet y Fujimori, ¿no? Crean unos amores y odios, como digo literalmente en esos países, y unas controversias muy grandes que han llevado a este punto a esos países. La constitución del año 91 es una constitución que se hizo tras la desmovilización del M-19, donde participó Navarro Wolf liderando la constitución. Entonces, fue una constitución diversa. Gracias a la constitución del 91 es que la izquierda hoy tiene chance de llegar a la presidencia, ha ganado alcaldías en muchas ciudades. Eso es gracias a la constitución del 91. Entonces, lo que realmente asusta cuando hay cambios hacia la izquierda extrema en los países son cambios constitucionales. Un cambio a la constitución que se reescriba, porque ahí es donde está el modelo económico, donde está la independencia del Banco Central, donde hay una cantidad de cosas, la estabilidad fiscal, etcétera. Y por ahora pareciera que no hay esa necesidad ni siquiera intención de la gente por cambiar la constitución. Hay unas encuestas que le preguntan a la gente, ¿usted quiere una nueva constitución o quiere que se implemente la constitución del 91? Y la respuesta es abrumadora, 80%, 70% diciendo queremos que se implemente la constitución del 91. Entonces digamos que esa es una discusión interesante. Entonces las instituciones creo que son fuertes. Anécdota, hace 4 años, cuando Petro iba a la segunda vuelta, vinieron calificadoras de riesgo acá y todos les preguntábamos, ¿qué pasa si gana Petro con la calificación, con el país? Y la respuesta era, nosotros creemos en las instituciones de Colombia, ¿sí? Y creemos que probablemente vaya a haber algunos cambios, ajustes, pero que pues no va a ser así como el país hacia Venezuela o hacia Bolivia, ¿no? Hombre, de alguna manera son opiniones. Yo tiendo a pensar similar, yo tiendo a pensar que un gobierno de izquierda extrema, digamos pucha, es una opinión muy personal, ¿no? Pero haría que el país de pronto se estancara demasiado. Ese es el principal riesgo, en mi opinión.
¿sí? Que no vayamos para ningún lado porque no nos ponemos de acuerdo en nada, pero que esto se vaya hacia Venezuela y se cambió todo y Petro se compró a todo el mundo y no, ese tipo de cosas la verdad me parecen muy difíciles. Pero ahí es donde entra la institucionalidad. Entonces, habría que confiar y que esto que dicen los expertos también pues se termine dando eventualmente. Relacionado con eso, la otra pregunta que surge, bueno, entonces si gana Petro, ¿hacia dónde iríamos en los mercados? La respuesta que tengo es, bueno, tomemos como ejemplo Chile o Perú. Las monedas cuando nos fuimos en Chile o en Perú ganó la izquierda, cuando nos fuimos hacia la izquierda, de hecho radical, estamos hablando de desvalorizaciones por los lados de 15% de la moneda y desvalorizaciones del mercado accionario más o menos de un 15% también, solo por el riesgo, ¿sí? De eso. La volatilidad reciente efectivamente en algunos activos ha sido por eso. Entonces, por el riesgo de que lo de Chile y Perú se replique en Colombia, eso es natural, digamos, que suceda. Y en ese sentido, podemos llegar a ver ese comportamiento hasta que las cosas eventualmente se vayan decantando y veamos qué puede pasar, ¿no? Y bueno, y me preguntaban también por los test. Entonces, los test, bien, lo que pasó en Chile y Perú han sido subidas más o menos de 100 puntos básicos en la tasa larga. Así que eso es lo que podría pasar. Entonces ahí le transmito, yo no voy a responder más preguntas, ahí agarré como las que estaban incluidas, incorporadas. Anécdota, miren que en Chile y Perú los mercados se están arreglando bastante en los últimos días porque la izquierda gana, el mercado se asusta, pero cuando los presidentes y los que quieren hacer cambios radicales se dan cuenta que hacer cambios es difícil, la cosa empieza a mejorar y la institucionalidad empieza a funcionar, ¿sí? Yo creo en la institucionalidad colombiana fielmente, no en todas las instituciones, no estoy diciendo que todo el sistema, ¿no? Y lo legal y la justicia, no estoy hablando de todo, pero los candados que llamamos para evitar grandes cambios radicales, yo creo en eso, así que esperemos a ver qué pasa. Insisto, estamos muy lejos todavía de elecciones, ni siquiera ha empezado la campaña. Pero entonces le transmito, para que complemente la pregunta, Steph, con el tema accionario, de qué podría pasar no solo con el índice, sino porque por ahí hay una pregunta de qué sectores podrían ser los más afectados porque están más de pronto abocados a cambios regulatorios que quieran proponer un nuevo presidente, ¿no? Sí, yo creo que ahí la respuesta corta sería oil and gas y utilities. Pues yo creo que, por ejemplo, un candidato como Petro ha tenido un discurso bastante reiterativo en contra de la explotación petrolera. Minería también podría verse afectado vía mayores regalías. El sector utilities es bastante regulado, pero digamos que ahí veo un riesgo un poco menor porque los cambios regulatorios en general se demoran bastante tiempo. En estos momentos hay un cambio tarifario en el sector gas, pero digamos que llevan 8 años intentando implementar este cambio tarifario. Entonces, como venías diciendo tú, Daniel, es difícil que llegue un nuevo gobierno a cambiar algo que se ha pues, venido implementando 8 años con diversas discusiones. Y por el otro lado, ¿qué sector me parece a mí que podría, pues, que debería ser la protección ante este tipo de volatilidad electoral? Una vez más, sector cementero. Siento que la infraestructura está bastante blindada de estos tipos de vaivenes políticos y adicional a eso en estos momentos estamos viendo un excelente momentum en autoconstrucción y en ventas de vivienda e incluso si uno se pone a hacer la derivada, si es que llega a suceder una eventualidad de un gobierno populista, este tipo de gobiernos también fomentan la construcción de vivienda, entonces pues sí, esa es la preocupación, una vez más el sector cementero y nuestra favorita, pues Cementos Argos. Otra pregunta que hay por ahí es ¿qué acciones ha implementado la BBC para mejorar el volumen del mercado? Nosotros tenemos conversaciones constantes con ellos y de alguna manera se vuelve una discusión infinita porque, pues por ejemplo, entre otras lo que se ha hecho es tratar de fomentar pues nuevas acciones o nuevos nombres en el mercado. Entonces, por ejemplo, llega una acción como el LP, con la posibilidad de una emisión, pero finalmente no hubo el apetito suficiente. Entonces, si bien puede llegar a haber pues, diversas acciones por parte de la BBC para fomentar que vengan pues, nuevos actores, es difícil si el apetito no vuelve y una vez más volvemos a la discusión de los accionistas extranjeros. Bueno, con eso cerramos. De todas maneras, quiero reafirmar algo que dice Steph, ya que pues estamos en confianza, todos pues
seguramente nos conocemos, todos son clientes nuestros. Pues es que la preocupación de los volúmenes es enorme, ¿no? Porque de nuevo reiterar que las AFPs están de alguna manera capeadas, están al límite en muchos nombres, el retail está agarrando fuerza, pero todavía no mueve la aguja pues por los montos, el extranjero no entra porque el volumen es bajo, y si el extranjero no entra, pues el volumen sigue siendo bajo, entonces es un círculo vicioso. No tenemos IPOs, o sea, nuevos emisores saliendo al mercado, por el contrario, el mercado se achica. La otra vez hacíamos la lista de las compañías que han salido, de alguna manera, pues Avianca, Éxito, Pacific Fluviales, Isagen, ¿no? Y desde el año 2014 no tenemos un nuevo emisor en el mercado. Eso es súper preocupante, súper preocupante. Nosotros hemos pensado de pronto en alternativas, cosas como la integración de los mercados será determinante, que realmente se pueda dar la integración del MILA, pero las bolsas, integradas las bolsas, no el MILA como sistema, sino la integración de bolsas. Y por otro lado, tener unas plataformas más sofisticadas y tecnología para que el retail pueda ser más activo, como están pasando en todas partes del mundo, porque el retail al final termina siendo quien más ahorra en esta economía y por tanto más recursos puede proveer para la inversión y para las compañías. Pero de eso pues requerimos todo el sector privado también, sin ninguna duda de los participantes, crear alternativas y vehículos para que el retail tenga más participación en el mercado accionario. Pero el reto es importante, y el grado de inversión tuvo un efecto importante también sobre la participación de extranjeros. Entonces, pues ahí estamos en eso, y bueno, la bolsa efectivamente haciendo esfuerzos, pero es un camino algo largo, y la crisis bajó los volúmenes en todas partes del mundo, eso hay que reconocerlo, no solamente en Colombia. Entonces, pues hacia adelante también lo político genera ruido, baja volúmenes porque la gente está cauta. También vamos a ver qué sucede después de elecciones con este tema de volúmenes transados. Bueno, cerramos la presentación. Ya no queremos abusar más del tiempo de nuestros clientes. De hecho, todavía hay 300 personas conectadas. Les agradecemos mucho esto. A mí se me olvidó hacer una cuña. Ahí sí siguen desconectando. Tenemos la intención y el proyecto de tener con nosotros a precandidatos presidenciales en webinars. La próxima semana, si no pasa nada raro, esperemos que no, vamos a tener a Oscar Iván Zuluaga en uno de los webinars, y esto va a ser exclusivamente para ustedes, para nuestros clientes. La idea es ir trayendo a los precandidatos presidenciales en la medida en que nos vayan confirmando, de todos los espectros políticos posibles. Ojalá todos, absolutamente todos, pero bueno, obviamente no es fácil coordinar con ellos, pero estamos en ese proceso para que estén muy atentos y podamos seguir hablando de política también, y sobre todo de primera mano, y no nosotros, ¿no? Tratando de descifrar para dónde va esto. Bueno, muchas gracias, Steph, muchas gracias, y un abrazo para todos. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Gracias.